Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, en nombre del Consejo Directivo 2025-2026. El día de hoy tenemos webinar de la toxicología desde la perspectiva del comercio ilegal de medicamentos. Eh, Iba a estar a cargo del ponente químico farmacéutico Henry Montellanos. Lamentablemente no nos va a poder acompañar. Sin embargo, tenemos el gusto de dar la bienvenida a químico farmacéutico Edgar Luis Costilla García, quien es magíster en ciencia criminalística y máster en gerencia pública, egresado de la maestría de gestión pública y egresado del doctorado en salud pública. Cuenta con experiencia en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, Organización Panamericana de Salud, el equipo contra el comercio ilegal de Gemit Minsa, como perito de toxicología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Actualmente se desempeña como coordinador de área de prevención y difusión contra el comercio ilegal de Digemit y es docente de la Universidad María Auxiliadora y Norbert Wiener. Además, es miembro del Comité de Calidad para la Acreditación Nacional del Doctorado de la Unidad de Posgrado en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paz vocal del sector peritos judiciales del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Bienvenido, doctor Luis, al Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante porque vamos a relacionar la toxicología con el comercio ilegal de medicamentos, que es un flagelo pues que ataca al todo el mundo y también al Perú. Bien, entonces, ¿puedo comenzar con la exposición? Sí, doctor Luis, sin embargo, también recordar a los miembros presentes que bueno, esta charla del día de hoy, el webinar, viene gracias al convenio que tiene el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa con la Universidad Norbert Wiener. Justamente este tema de toxicología viene incluido en la maestría de ciencia criminalística que está ofreciendo la universidad, para la cual ustedes, doctores presentes, tienen un descuento especial por ser miembros del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, para lo cual pediría, por favor, una vez finalizada la exposición, puedan escuchar este beneficio que tienen para todos ustedes, para que puedan ser parte de este programa, ¿sí? Muy bien, eso sería todo de mi parte. Doctor Luis, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, comenzamos con esta exposición respecto a a la relación que tiene la toxicología con el comercio ilegal de medicamentos. Entonces, esta Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha permitido tener una idea de lo que sucede a nivel del mundo respecto a la falsificación de medicamentos. O sea, hay medicamentos fraudulentos. Se estima que puede ser un 10%, vale decir, de cada 10 medicamentos, uno podría ser falsificado, fraudulento. Y esto ha sido incrementando gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales. Y entonces, después de la pandemia, el Internet ha sido una de las formas en las que los medicamentos han sido comercializados de manera ilícita, sin cumplir la normativa sanitaria vigente. Y lamentablemente esto ha provocado no solamente un aumento en la automedicación, sino que además medicamentos que no tenían ningún efecto terapéutico. Entonces, inclusive hay casos en los que las personas han fallecido porque en el mejor escenario el medicamento no te hace daño, pero no hacer daño o no hacer efecto significa a veces eh, permitir que la presión se eleve mucho más o que no se pueda controlar el azúcar en la sangre, por ejemplo. Entonces,
Em, Luego tenemos una noticia impactante, el índice global de crimen organizado el año 2023 cataloga al Perú como segundo país en el mundo en falsificación de productos. Y le añade ¿no? una estrofa que dice que sobre todo de medicamentos, unas líneas más en las que nos hace quedar muy mal junto con Paraguay en el segundo puesto. El primero es China. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si bien hay falsificación de medicamentos en el Perú, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la sesión, pero también hay que considerar que este índice global de crimen organizado no solamente ve falsificación de medicamentos, sino que además se centra en marcas conocidas, ¿no? Marcas deportivas, marcas de carteras, marcas de ropa. Entonces, no necesariamente somos el segundo país en el que se falsifica medicamentos, sino que se falsifica de todo, pero además también se falsifican medicamentos. Entonces, esta es una aseveración no tan cierta, ¿sí? Cuando hablamos de medicamentos. Sin embargo, es importante recordar que la falsificación de medicamentos es considerado hoy por hoy como un crimen organizado. ¿Sí? No es algo esporádico, no es algo que se dé de manera fortuita, sino que al contrario, ya está instaurado, inclusive en algunos casos sobrepasa al narcotráfico inclusive. ¿Por qué? Porque es oportunista, está muy bien informado, es carismático, tiene un nivel de coordinación internacional. Obviamente no hay valores y lo más preocupante es que es invisible. No sabemos en qué momento podemos llevarnos un medicamento falso, vencido, un medicamento con observaciones sanitarias, vale decir muestras médicas, en mal estado de conservación, el rotulado adulterado, borrado, entre otros, ¿no? A nuestro cuerpo. Entonces, hubo una noticia el año pasado, ¿no? Tuve la suerte de participar de esta incautación de medicamentos falsificados. Y miren lo que falsifica, porque a veces uno cree que compro una aspirina en la botica de la esquina del barrio y no va a pasar nada. Sin embargo, hemos de reflexionar que una aspirina, ácido acetil salicílico, puede desacetilarse una vez que se vence, por ejemplo. Entonces ya no es ácido acetil salicílico, es ácido salicílico que es altamente agresivo para la pared gástrica. Entonces, solo por dar un detalle, acá tenemos además antidepresivos, ¿no? Analgésicos antiinflamatorios, antibióticos. Se imaginan que una persona tenga sepsis y el paciente, por ahorrar unos soles, compre una botica no autorizada o compre a un mochilero o le compra en una tienda antibióticos, se me ocurre, Ceftriaxona, ¿no? Que es una cefalexina de tercera generación, y el medicamento está vencido, es falso, ha estado en mal estado de conservación, y entonces la molécula, el principio activo ya no es el mismo. Y entonces esa persona no es que sea resistente a la cefalosporina. Lo que pasa es que el medicamento no tiene ningún antibiótico y solamente es el envase que ha sido utilizado para cometer este ilícito. Pues estas cosas se dan, ¿sí? Y justamente en este tipo de operativos, ¿no? Con apoyo de la policía, de la fiscalía y del personal técnico de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas o de las DIRIS en Lima y en provincias de las Direzas, Jerezas, entonces es que se hace ese tipo de intervenciones con el fin de cuidar la salud de la población. Entonces, ¿qué sería el comercio ilegal de medicamentos? Ya les había mencionado que OMS considera que más o menos es un 10% y que puede ir en aumento hasta un 20% en países en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, el comercio ilegal es pues consumir medicamentos no aptos para tratar o prevenir una enfermedad. Entonces, no solamente estás perdiendo dinero, sino que además puedes perjudicar la salud. Habíamos mencionado, el hecho de que el medicamento no tenga el principio activo puede complicar la situación
patológica del paciente. El hecho de que el medicamento ya esté vencido puede hacer que el medicamento se haya transformado, sea desnaturalizado y entonces ya no tenga el mismo efecto terapéutico. O se haya transformado en otra cosa y la persona sea alérgica a ese nuevo compuesto. Es- Imagínense una manzana. Cuando la partimos en dos y la dejamos al medio ambiente, se oxida, ¿verdad? Entonces esa película, ¿no?, pardo negruzca que se forma en la superficie de la manzana o de la palta, entonces ya no es apto para el consumo, pues. Tenemos que cortar esa parte si quisiéramos consumir la pulpa de la fruta. Sin embargo, a veces no se hace. Este ejemplo se los menciono para que se den cuenta que en el caso de los medicamentos, la molécula, el principio activo, la IFA, ya no tiene la misma composición. Se ha podido oxidar, se ha podido desacetilar, ¿no? Hidrolizar y entre otros. Y entonces la persona podría ser alérgico a ese nuevo compuesto. Entonces la OMS siempre hace referencia a productos médicos de baja calidad. Entonces ellos dicen, bueno, no cumpliste con los estándares. Y entonces este producto es fraudulento, de baja calidad, ¿no? O no tiene un registro. Entonces, el registro de medicamentos es como el DNI. Nosotros no podemos transitar en un país sin identificación. Entonces, el registro sanitario es una suerte de DNI para medicamentos. Cuando digo medicamentos, hago referencia a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿sí? Es importante recordar eso. Entonces, si no tienen la autorización de la Autoridad Nacional del Medicamento en el Perú, DIGEMIT, entonces el medicamento no puede ser comercializado. Entonces, no es que yo me traigo por valija de Europa o de Norteamérica medicamentos y los revendo. Se entiende que la cadena formal de distribución de los medicamentos tiene que ser a través de un laboratorio, luego una droguería, una farmacia o botica y después recién al paciente. Esto en aras de que se cumpla pues con las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio, las buenas prácticas de distribución y transporte, las de almacenamiento, las buenas prácticas de oficinas farmacéuticas, entre otros. ¿Sí? Entonces, se ha podido evidenciar que estos medicamentos que vienen por valija eran medicamentos vencidos, en mal estado de conservación, algunos necesitaban ser refrigerados, pero ya no han cumplido con la cadena de frío, o sea, quiere decir que este medicamento no ha tenido la refrigeración adecuada, otros lo congelan para tratar de guardar ¿no?, la cadena de frío, pero en ningún momento dice congelar, dice refrigerar, y refrigerar significa pues de 2 a 8 grados. Entonces ya han habido sustancias se utilizan para el cáncer, por ejemplo, que tienen que estar refrigerados y que los han congelado, y que después de descongelarse se ha evidenciado que no tienen el mismo efecto terapéutico, ¿no? Ha habido un caso emblemático como es el Avastin, en el que el paciente ha fallecido finalmente. Entonces, eh, a veces no le tomamos la importancia necesaria a las condiciones de almacenamiento, pero realmente son muy importantes cuando se trata de la estabilidad de la IFA, que es la que finalmente tiene el efecto terapéutico, ¿sí? ¿Qué decir ya pues de los productos falsificados? Aquí la OMS dice productos médicos falsificados. Entonces, cuando hablamos de falsificación ya hay un dolo, hay una acción deliberada, fraudulenta, adrede, se tergiversa la composición del medicamento a fin de lucrar. Entonces estamos hablando de un delito. En el Perú es un delito. Entonces aquí vemos algunos factores. O sea, ¿por qué la gente falsifica? ¿No? ¿Por qué hay alta demanda de medicamentos? So- mm, Llamo a salud para que me den una cita y me la dan después de 2 meses. Seguramente ustedes han visto un montón de memes respecto a esta situación. La señorita va en su primer trimestre de gestación y le dan cita para cuando ya el bebé ha nacido, ¿no? Entonces, la facilidad del acceso, llego a la botica X de la esquina y nunca pregunto por un farmacéutico. Asumo que la botica ya está legalmente constituida, que la cadena de distribución de los medicamentos en esa botica cumple con la normativa sanitaria vigente. Ni siquiera
eh, hacemos, ¿no? Llamamos a un profesional para que nos atienda, y entonces nos damos cuenta luego que en ese establecimiento la persona no tiene ni quito de secundaria, pero sin embargo vende medicamentos como si fueran caramelos, receta cual pediatra, cual gastroenterólogo, se vuelve psicólogo, obstetra, todas las profesiones, porque receta como si fuese, como si tuviese todas las especialidades. Cuando en el Perú los únicos que prescriben, según la norma, es el médico, el odontólogo y la obstetra en su campo, ¿no? Entonces, em, hay el desconocimiento del riesgo, ¿no? Hay mucha automedicación, la gente va, tengo dolor de cabeza, dame tal cosa, ¿no? Cuando los dolores de cabeza tienen varias etiologías. Y el tema económico también es muy importante, ¿no? La gente prefiere ir a la botica que pagar una consulta médica. Y entonces encuentra un aliado en la botica que se aprovecha de estas circunstancias y le receta antibióticos cuando a veces el paciente no lo necesita. Y ya la venta por internet es peor. No podemos ni siquiera trazar quién es el que ha vendido, qué producto te ha vendido, en qué condiciones lo ha hecho, porque simplemente llega un motorizado a la casa y cuando le preguntas quién te dio el medicamento, no sé si son medicamentos, a mí me han dado esta caja y me han dicho que te la entregue a Pedrito de los Palotes. Pero ¿quién te ha entregado? Bueno, en un parque me encontró un joven, me dio dinero y me dijo que te lo entregue. Entonces no hay forma de saber si viene de un establecimiento farmacéutico legalmente constituido o no. Entonces, reconocer un medicamento original de un falso no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reinventan estos inescrupulosos y empiezan a mejorar sus tácticas para poder hacer que el medicamento sea lo más parecido posible al original, ¿sí? Recordemos que son mafias, ¿sí? Es un crimen organizado, ¿sí? Y lo más peligroso es que quieren ingresar a la cadena formal del comercio de medicamentos o del suministro de medicamentos. Entonces lo hacen tan parecido que quieren engañar e ingresar a la cadena formal, que eso es muy, muy peligroso, ¿sí? A veces reciclan medicamentos, a veces se vence el medicamento y lo sobreetiquetan. Decía que vencía en el 2024 y le colocan 2025 o 2028, maquillan y entonces le ponen stickers. Por eso que más adelante vamos a ver qué medidas tenemos que considerar para que no nos engañen. Estas son algunas de las rutas identificadas, ¿no? Para la falsificación de medicamentos o el comercio ilegal de medicamentos. Miren que existen intermediarios, o sea, existe el falsificador, el contrabandista, el ladrón, o los profesionales de salud que malutilizan las muestras médicas. Pero hay uno que adultera y finalmente hay un intermediario, ¿no? Entonces, estos intermediarios pueden ser de los buenos y de los malos. Y hay de los buenos, o sea, hay droguerías legales que mezclan sus productos con el comercio ilegal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Inclusive hay mochileros. Acá en Lima, en Emancipación, encuentras gente que vende medicamentos en su mochila. Es increíble. Y lo más increíble es que la gente les compra, ¿sí? Entonces, ¿quién es el perjudicado finalmente? El cliente, ¿sí? Entonces, si bien en los establecimientos farmacéuticos, los no farmacéuticos, los informales o los profesionales de la salud pueden vender medicamentos que de hecho está mal, ¿no? El afectado es el cliente, el paciente que está esperando recuperar su salud y lamentablemente no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un impacto socioeconómico, hay un impacto económico como tal y algo muy importante, un impacto en la salud, donde hay una prevalencia de la enfermedad, hay una progresión de la resistencia a antimicrobianos. La semana pasada he estado en el interior del país y me ha dado gusto que en Cusco, por ejemplo, no te venden antibióticos sin receta médica, ¿sí? Pero esto en los establecimientos farmacéuticos legalmente constituidos. Pero escarbas un poquito más allá y encuentras eh, boticas donde no preguntan para qué, por qué, simplemente te dan el precio y te venden el medicamento. Pero hemos avanzado en algo. Me ha dado gusto saber que de ese mapeo de 10 establecimientos farmacéuticos, solo uno me vendió
el antibiótico sin receta médica. Todos los demás me pidieron receta. Entonces, ese es un avance. Este, esta resistencia de antimicrobianos no es broma. Ya OMS ha dicho que en el 2050 probablemente no tengamos antibióticos que utilizar porque la mayoría ya habrá hecho resistencia a los antimicrobianos. Además, se puede perder la confianza en el profesional de la salud. Este médico me ha recetado un medicamento que no me hace bien, pero de repente el medicamento no es el adecuado en el sentido de que es falso, está vencido, ha sido mal almacenado, ¿no? De repente hasta no ha cumplido pues con la normativa y de pronto la IFA se ha desnaturalizado. Entonces aumenta la morbilidad, aumentan los efectos adversos, entre otros. No quería dejar pasar el éxito de los e-commerce, ¿no? Estas plataformas, estas redes sociales, em, estas plataformas de venta de todo, porque aquí no solamente encuentras medicamentos, no encuentras de todo. No sabemos dónde estás, no sabemos quién te pagó, cómo te pagó, qué traes, cómo lo traes. Entonces es algo totalmente incierto. Entonces no se recomienda comprar por internet medicamentos. Aquí vemos algunas plataformas que ofrecen productos, ¿sí? Entonces, oye, ¿qué tiene que ver? Recuerden que cuando digo medicamentos, hacía referencia a productos farmacéuticos, a dispositivos médicos y a productos sanitarios. También hay cosméticos aquí. Entonces, la gente compra este tipo de sustancias o de productos en redes sociales, en plataformas e-commerce. Hemos identificado que hay estos esmaltes para la uña que cuestan un sol. Te vas a los mercados, esmaltes de uña un sol. Le haces el análisis, contienen plomo, mercurio, por eso cuestan un sol. Entonces son cosméticos que obviamente no son aptos para el uso humano. Seguimos. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar para combatir el comercio ilegal de medicamentos? Por un lado está el marco regulatorio, ¿sí? O sea, las normas. Trazar los medicamentos es algo que ya se ha empezado en Europa, ya lo tiene Argentina, estaba a punto de hacerlo Ecuador, me parece que Brasil también ya lo ha implementado en algunos campos. El que está más avanzado en Latinoamérica es Argentina. Perú ha tenido muchos intentos de hacerlo, se está todavía evaluando porque es un alto costo. Sin embargo, sería importantísimo poder hacerlo. Hay algunas empresas o algunos laboratorios peruanos que como hacen su importación, su exportación a países fuera del Perú y ya están usando el Data Matrix, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de trazar los medicamentos. Ahora, también es importante el empoderamiento de la comunidad. La sociedad es la que tiene que empezar a cuidarse. El Perú es uno de los países en los que el cuidado de la salud está venido abajo. Entonces, desde niños uno tiene que empezar a cuidarse, ¿no? A cuidar su salud. Entonces, hay campañas de concientización, de sensibilización a la población. Es importante también tener alianzas con la colaboración de la tecnología. Por ejemplo, hacer un convenio con estos e-commerce, por ejemplo, sería importante. ¿Por qué? Porque de esta manera les estaríamos restringiendo la venta de productos que necesitan receta médica, por ejemplo. Entonces, se me ocurre, alineo y no puedo comprar em, antibióticos. ¿Por qué? Porque se entiende que necesitan receta médica. Entonces, sería una interesante forma de ir restringiendo la venta de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos y productos sanitarios en estas plataformas, porque además no son farmacias y boticas, ¿no? La norma dice que estos productos se tienen que vender en farmacias y boticas. Sin embargo, estas plataformas e-commerce no lo son. Y nunca está de más la vigilancia, la mano dura, ¿no? Las sanciones, los operativos, las incautaciones, porque si la población no apoya y además los inescrupulosos se aprovechan de esta situación, entonces se tiene que actuar con mano dura. Entonces, aquí tenemos parte de la normativa, ¿no? Existe la Política Nacional de Medicamentos.
Podemos observar varios detalles, pero es importante en la Política Nacional de Medicamentos el establecer acciones para lograr la erradicación del contrabando, del comercio informal y de la falsificación de productos. Miren, ya son más de 20 años, ¿no? Ya estamos hablando del 2004. Ya en ese entonces ya estaba estipulado el luchar contra el comercio ilegal de medicamentos, porque esto ya habían noticias de que esto sucedía a nivel mundial, ¿no? En el Perú todavía no se identificaba plenamente, pero ya la Política Nacional de Medicamentos tenía como parte de sus estrategias erradicar, o por lo menos hacer acciones que permitan erradicar a futuro este flagelo. Entonces, la Ley General de Salud también hace referencia al químico farmacéutico. ¿Qué es el profesional por responsable de la dispensación? ¿Sí? Entonces, aquí no dice prescripción, acá dice dispensación, ¿no? Y además, si bien el farmacéutico puede ofrecer alternativas de medicamentos, no está autorizado para prescribir, ojo. Sin embargo, ni siquiera está el químico farmacéutico muchas veces en los establecimientos, ya llámese farmacias o boticas. Recuerden que además el químico farmacéutico en el artículo 34 dice que tiene que estar presente, tiene que mantenerse en el horario de funcionamiento del establecimiento farmacéutico. Entonces, la población está en todo su derecho de exigir la presencia de un profesional en una farmacia o botica, ¿sí? Y que este profesional lo oriente pues de la mejor manera respecto al uso de su medicamento. La Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios también contempla dentro de sus eh, objetivos, ¿no? Prohibir la venta de estos productos, ¿no? Prohibir su comercialización cuando son falsos, cuando están contaminados, cuando están en un mal estado de conservación, cuando su envase ha sido adulterado. ¿Qué pasa? Que los envases no conformes, ¿no? El laboratorio X saca el envase, se ha hecho el aseguramiento de la calidad y sale no conforme. Entonces estos van a ser destruidos, pero en vez de destruirlos hay uno que se colude y los vende o los pone a la mano de los eh, inescrupulosos. Entonces ellos ya le agregan cualquier sustancia y lo hacen pasar como si fuese pues, un medicamento original. Entonces, esto ya estaba previsto en la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. También se hace referencia, ¿no? En el artículo 35, la farmacovigilancia. Recordemos que la farmacovigilancia nos permite seguir el medicamento mientras se comercialice. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el medicamento sea seguro. Recordemos siempre estos tres atributos del medicamento: seguro, eficaz y de calidad. Es lo mínimo que nos merecemos como peruanos. Entonces, eh, la norma contempla también la farmacovigilancia, ¿no? Y también cuando haya riesgo es necesario publicar o emitir alertas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una alerta, el Polsen, ¿no? Este medicamento que se utilizó inclusive en la pandemia, se ha identificado también el año pasado, ¿sí? Y acá tenemos los lotes que han sido falsificados, donde se han incautado, ¿no? Entonces, esto ha sido pues acá en Lima. Estas alertas están publicadas en la página de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Y a veces nos olvidamos de revisarla, ¿sí? Entonces, el químico farmacéutico, director técnico del establecimiento farmacéutico, está en la obligación de revisar las alertas. Si se identifica que tiene un producto como este, entonces tiene que tomar las acciones necesarias, ¿no? Correctivas. Sobre todo cuando... ¿Por qué? Porque aquí se les coloca inclusive el lote y de dónde ha sido obtenido este producto o dónde se ha incautado. Entonces, el reglamento de establecimientos farmacéuticos también señala que el químico farmacéutico es el responsable, ¿no? De garantizar la conservación, la estabilidad y la calidad del producto, ¿no? Entonces, el farmacéutico es el que tiene que revisar que no se adultere, que no esté falsificado, que no haya vencido el producto. Entonces,
eh, está contemplada en la norma las funciones que tiene un director técnico y que lamentablemente no siempre se cumplen. Entonces, en concordancia con la 014, vale decir, la reglamento de establecimientos farmacéuticos, existen definiciones importantes como producto falsificado, dispositivo o producto contaminado, ¿no? Hoy ya habíamos mencionado que el falsificado es cuando hay dolo, cuando hay intención de hacerlo, ¿sí? En cambio, el contaminado puede ser que tenga parásitos, materiales extraños, entre otros. El adulterado es, por ejemplo, que no cumpla con las características específicas en su composición, ¿no? Lo que se ha contemplado en el registro sanitario no está acorde con lo que se ha encontrado. Y el mal estado de conservación es pues cuando está roto en el piso, ¿no? Sobre los 40 grados, de repente con una humedad muy elevada, y se nota que el medicamento se ha enmohecido, se ha fraccionado, entre otros, ¿no? O se ha hongueado. Entonces, el medicamento falsificado pues puede tener la sustancia activa en mayor o menor concentración. Puede, inclusive el hecho de que al inserto se le haya borrado, por ejemplo, una reacción adversa, ¿no? Se me ocurre, decía que era nefrotóxico, pero para poder comercializarlo le han borrado, ¿no? Han omitido, entonces ya eso es una falsificación también, ¿no? Entonces, los medicamentos falsificados pueden tener más o menos componentes de lo que está registrado en el registro sanitario, vale la redundancia, pueden tener otros, por esta situación pueden tener reacciones adversas diferentes a las habituales, ¿no? La forma, el tamaño, el sabor, el color, organolépticamente son distintos, ¿no? El etiquetado puede tener un color más claro, más oscuro, ¿no? El injet, pues de repente no lo tiene, simplemente ha sido colocado por encima, ¿no? Al tacto se puede borrar, las indicaciones em, no se han cumplido, ¿no? Dice de repente refrigerar, pero lo han congelado, o dice mantener a temperatura ambiente y de repente lo han colocado en una cámara de frío, entre otros, ¿no? El empaque está mal hecho, hay borrones, está maltratados, hay evidencia de que ha sido manipulado anteriormente, entonces son indicios que nos permiten identificar si un medicamento está eh, falsificado o por lo menos tiene alguna observación sanitaria. Entonces, no solamente se falsifican medicamentos de marca, porque esos tenemos, a veces tenemos la idea, ¿no? Solamente falsifican los caros, no siempre es así. Se falsifican medicamentos OTC, estos que acá en el Perú no necesitan receta médica, porque todo el mundo los pide, porque sale una propaganda, sale un jugador de fútbol y entonces todos creen que ese medicamento pues es la solución y todos lo solicitan. Entonces, como hay gran demanda, entonces el falsificador eh, se ocupa de ese tipo de productos, ¿sí? Igual, puede tener ingredientes incorrectos, cantidades erróneas, sustancias peligrosas. Eh, en alguna noticia, aquí en el Perú, uno de los oficiales de policía decía que se habían encontrado cemento, se habían encontrado excretas de ratas, se había encontrado yeso en el lugar donde se fabricaban medicamentos. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer inspecciones y se hacen medicamentos en un garage sin techo. Recuerdo mucho una intervención donde el techo era una piscina de plástico que se había malogrado. Me imagino que se había perforado, como ya no servía, entonces la habían puesto de techo, ¿no? Y debajo se fabricaban ampollas. Las ampollas tienen que estar libres de pirógenos, tienen que ser estéril. Sin embargo, se fabricaban ampollas en esas condiciones. Entonces hay dos frentes, una mano dura y una mano blanda que se encarga de prevenir, de concientizar, de sensibilizar a la población. Y la mano dura obviamente es la fiscalización, ¿no? Que se hace a través de los operativos, de las intervenciones junto con la policía, la fiscalía, la SUNAT, colegio farmacéutico, Indecopi cuando amerita. Oye, ¿qué tiene que ver Indecopi acá? Indecopi ve pues la propiedad intelectual y cuando estás falsificando estás atentando a la propiedad industrial
¿no? El tema marcario también lo ve Indecopi y también las fiscalías. Entonces, hay delito contra la propiedad intelectual y delito contra la salud pública. Seguimos. Estas son parte de las campañas de difusión que se hacen. El mes que viene, el Perú conmemora el Día contra la Falsificación de Medicamentos, que es el 10 de febrero, ¿sí? Luego viene una campaña llamada La Medicina Bamba Mata, que es muy difundida. Bamba, pues es, ¿no? Adulterado, falso, entonces nos puede dañar. Está dirigida a toda la población. La campaña por salud pone ojo al medicamento está dirigida a la población estudiantil, ¿no? Desde los primeros grados, primaria, secundaria, institutos, universidades y la recolección de medicamentos vencidos. Cuando hay medicamentos en casa que no vamos a usar, cuando se acaba el champú, el aftershave, la colonia, en vez de botarlo a la basura, tenemos que eliminarlo adecuadamente en los puntos de acopio que están distribuidos en todo Lima metropolitana y también a nivel nacional. Las Diris, Jerezas, Direzas tienen su contenedor a nivel nacional. Y en Lima ya hay 164 puntos de acopio, ¿no? Por ser la capital, necesitamos eh, tener más puntos de acopio para que la gente se pueda movilizar y llevarlas ahí. Entonces, ya hemos colocado más de 10 en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto seguirá aumentando con el paso del tiempo. Ya tenemos estadísticas de más de 3 toneladas de recolección de medicamentos. Quiere decir que son 3 toneladas que le hemos quitado al comercio ilegal, porque estos inescrupulosos reciclan. Entonces, al haber colocado en los puntos de acopio, tenemos 3 toneladas que le hemos quitado al comercio ilegal. Estos son algunas fotografías de los operativos que se realizan. Ahí están los inspectores de la autoridad sanitaria y junto con la policía, con la fiscalía. Cuando amerita, pues les había dicho SUNAT. A veces se llama al colegio farmacéutico para para poder determinar si realmente es colega, el que es director técnico o no, porque también suelen falsificar los títulos profesionales. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? El blister, ¿no? Aquí no ha pasado aseguramiento de la calidad. Miren, en el blister le falta ¿no? Una tableta, ¿no? En estas condiciones vienen así. Estos son los operativos que se realizan. También se ha identificado productos sanitarios. Miren, aquí se estaban falsificando detergentes, por ejemplo. Entonces, no solamente son medicamentos, ¿no? Son medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios también. Aquí vemos las condiciones en las que se fabrican estos medicamentos, miren, ¿no? En condiciones pues paupérrimas. Recordemos que para hacer un medicamento pues todo tiene que ser estéril, tiene que haber unas condiciones adecuadas, ¿no? Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, pero están observando pues que no se cumple nada. Esta es la forma de falsificar, miren aquí tienen los troqueles, miren cómo la muestra patrón y la muestra falsificada se parecen mucho. Entonces, cuando una persona no está familiarizada con el medicamento, entonces fácilmente es engañada. Hasta el color es diferente, ¿no? El tamaño es diferente, ¿no? Las indicaciones o la forma del rotulado también es diferente, ¿no? Digamos aquí. Esta la he prestado de una ponencia en la que yo asistí y le he prestado porque es importante que se pueda ver, ¿no? Que los medicamentos falsificados pueden tener sustancias tóxicas, ¿sí? Y como les decía yo hace minutos, se ha encontrado cemento, talco, ácido bórico y anilinas de uso industrial inclusive. Pues los falsificadores, con tal de darle la estructura o la forma más parecida al medicamento original, no les importa qué ponen. ¿Eh? Entonces, ya de hecho, al intentar falsificar, ya hay intención, entonces ellos no piensan en la salud de nadie. Aquí vemos también algunos datos, ¿no? El genuino y el falsificado, ¿no? Miren la, l- el relieve es totalmente diferente, ¿no? Incluso han tratado de copiar el lote, ¿no? Pero la fecha de vencimiento la han modificado. Acá era febrero y aquí le han puesto abril, por ejemplo. Entonces, pequeños detalles que hacen que uno pueda identificar pues si es producto original o falso. Acá igual, ¿no? En el que hay cruda, ¿no? Los precintos, ¿no? La impresión del lote y la fecha de vencimiento también son diferentes. Entonces,
la tinta se desprende, normalmente son indelebles, ¿no? El inkjet no permite que se desprenda el color, pero por ahorrar los falsificadores también lo utilizan. La prevención y difusión son actividades que van dirigidas a la población, ¿no? Se utilizan muñecos, campañas, em, se hacen charlas, se hacen webinars, ¿no? Aquí podemos observar, se hacen entrevistas televisivas, se hacen convenios con las universidades. Lo cierto es que tratamos de llegar a la mayoría de personas porque es importante que sepamos que un medicamento, así como te cura, también te puede dañar, ¿sí? Entonces, esto no solamente sucede en el Perú, sino que también a nivel internacional. Existe esta red llamada la red EAMI, que es la red de autoridades de medicamentos en Iberoamérica. Entonces, estos ya desde el 97, cuando se formó, eh, y fue ratificado en el 2014 el hecho de que se busquen estrategias para luchar contra medicamentos falsificados y fraudulentos. Entonces, esto no solamente sucede en el Perú, como les digo, sino que a nivel mundial. OMS también tiene, ¿no?, un sistema mundial de vigilancia y monitoreo de productos médicos de calidad subestándar y falsificados. Entonces, eh, aquí el Perú también participa de esta vigilancia, de este control. Y dentro de estas, ¿no?, de los objetivos es tener puntos focales, tener una herramienta que nos permita facilitar, ¿no?, la comunicación. Por eso salen las alertas. Se me ocurre, en México le han falsificado un producto, se saca la alerta y se replica en el Perú. En el Perú se ha encontrado un medicamento falso y se hace lo mismo, se replica para que en los países miembros, ¿por qué? Porque el medicamento falso puede salir de las fronteras del Perú. Se han encontrado medicamentos que estaban en camino y también ¿no?, de entrada hacia el país, ¿no? Generalmente se hace por las fronteras, pues, Tumbes, Loreto, em, Puno, Tacna, Madre de Dios, son parte de Piura, también la que está pegada hacia el norte, son los puntos donde ingresan los medicamentos, ¿no? Por contrabando y también falsificados. Existe un convenio Medicrime, ¿no? Entonces, fabrica, pues, ¿no? Este es un consejo en Europa que ha hecho algunas modificaciones al Código Penal, ¿sí? Entonces, se los menciono porque aquí en el Perú, en el 2011, se hizo una modificación al Código Penal también, justamente pensando en este convenio Medicrime. El Perú todavía no está escrito, ya lo ha hecho Ecuador, si hablamos de Latinoamérica, y casi toda Europa ya está. Y entonces te ayuda a mejorar el marco legislativo, el marco normativo, para poder luchar contra el comercio ilegal y la falsificación de medicamentos. Entonces, el Perú ha dado un gran paso con la modificación del Código Penal, ¿no? Y justo se los menciono porque el artículo 294 tiene un inciso A, B y C inclusive. Pero en términos generales, el artículo 294 castiga la falsificación, la contaminación, la adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se hace una intervención, la autoridad hace un acta de evaluación, que es una suerte de informe, es un informe pericial realmente. Entonces, con este informe preliminar, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva, ¿sí? Entonces, no conformes con esto, se lleva a ensayos. Hay un control de calidad como corresponde, pues, ¿no? Porque el primero es subjetivo, pero el segundo es más objetivo porque lo haces en un laboratorio. Con las dos herramientas, el fiscal puede acusar, ¿no? Y amparado en el artículo 294 y ¿no?, respectivas categorizaciones, vale decir A, B, C, se puede sentenciar y puede haber prisión efectiva que va desde los 4 hasta los 10 años y cuando hay agravantes hasta los 15 años inclusive. Por ejemplo, un químico farmacéutico que falsifica medicamentos son 15 años, porque a sabiendas lo ha hecho. Justo este es el artículo 294 que menciona que no se pueden vender productos sin garantía de buen estado, ¿no? Vale decir, medicamentos vencidos y obviamente en productos falsificados también, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos un caso.
que la evidencia de que se sentencia. Pues no, yo he borrado algunos datos, obviamente, ¿sí? Entonces aquí hablamos de propiedad intelectual también, ojo, ¿sí? Recuerden que la falsificación está atacando también la propiedad intelectual. O sea, no solamente es un delito contra la salud pública, ¿ya? Por eso aquí vemos la segunda fiscalía de delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual. Entonces, esta sumatoria de delitos permite, ¿no?, hacer una prisión preventiva, y es lo que el fiscal hace. Entonces, una vez que esto va encaminado, se recaban las pruebas y con toda la evidencia, el fiscal acusa y de pronto se puede llevar una sentencia, ¿no? De ahí sentenciados, aquí estamos viendo un caso, obviamente he borrado los nombres, los he tapado, pero miren la cantidad de laboratorios que están implicados, se los han falsificado o también acá dice falsificación, contaminación o alteración de productos farmacéuticos, específicos de productos sanitarios, y acá están los agraviados, ¿no? Los laboratorios agraviados. Entonces, además, los laboratorios también colaboran, ¿no? Y ellos dicen, oye, me han falsificado mi producto, entonces todo el peso de la ley. Te presto a mi abogado para que apoye, ¿no?, la imputación. Aquí tenemos más datos, ¿no? Acá está el control el requerimiento de control de acusación, ¿no? Y miren que hay varios de los medicamentos, ¿no? Se han almacenado productos farmacéuticos falsificados y encima estaban vencidos, ¿no? Entonces aquí hay algunos de los productos, ¿no? No los voy a mencionar, pues los pueden revisar, ¿no? Hay productos que si se dan cuenta, muchos de estos son OTCs, son medicamentos que la gente los solicita para el dolor de cabeza, cuando tienen alguna gripe, entonces ese es el problema, que a veces uno cree que solamente son los medicamentos caros o los de marca los que se falsifican, pero pues, al contrario, ¿no? Los medicamentos que son muy utilizados, estos OTC, son los que más se falsifican como pueden observar, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Porque la población peruana también tiene derecho a denunciar, a decir, oye, esto está mal. Esa botica de la esquina no tiene químico farmacéutico, no tiene autorización de la municipalidad. Entonces no es un emprendimiento, no es que sea buena gente y el pobre de la botica, del barrio ahora tiene su botica y hay que apoyarlo todos. Cuando uno quiere empezar un emprendimiento tiene que hacerlo bien, de la manera formal, de la manera legal, ¿sí? Si no lo hace así, nosotros también seríamos cómplices. Entonces, hay una plataforma en la que podemos denunciar este tipo de situaciones. Recuerden que como todos las entidades del Estado, no hay la cantidad de fiscalizadores o de inspectores suficiente. Entonces necesitamos el apoyo de la población para poder hacer efectivo, ¿no?, el control. Entonces aquí se puede, se entra a la página de IGEMIT, hay un link, hay un ítem que dice denuncias, se hace clic ahí y hay una que dice contra el comercio ilegal, ¿no? También se puede denunciar los establecimientos que no tienen medicamentos genéricos, porque hay una norma que les exige tener medicamentos genéricos. Y sale aquí, denuncia el comercio ilegal, hay algunas pautas, ¿no? ¿Qué es el comercio ilegal? Así hay una serie de recomendaciones antes de que la persona pueda hacer su denuncia. Ahora, esta denuncia es anónima, nadie se va a enterar de que Pedrito Los Palotes ha denunciado a la botica X, ¿no? O a la farmacia Y. Entonces, esta es una forma también de cuidar la salud de nuestros pobladores o de nuestros vecinos. Ahora, para lograr un mayor impacto es importante pues que sea interdisciplinario, ¿no? Por eso que en esta lucha no solamente están, ¿no?, los químicos farmacéuticos, sino también está el sistema de farmacovigilancia, hay autoridades como ¿no?, la fiscalía, los jueces, la policía, policía fiscal, la SUNAT, ¿no?, agentes aduaneros, entre otros, porque si no es el trabajo interdisciplinario, no se puede avanzar, ¿no? Siempre, incluso la municipalidad también participa, porque a veces no tienen licencia municipal. Entonces se crean establecimientos farmacéuticos de la nada. Entonces, ¿qué es importante revisar en un medicamento? O sea, además de exigir la presencia de un farmacéutico, es bueno siempre ver los sellos de seguridad, que estén intactos, que los nombres estén claros, que todo esté nítido, que no se borre, que no diga pues prohibida su venta. Si dice prohibida su venta y te lo venden, de repente lo han sustraído del hospital, ¿sí? Y si lo han sustraído, no solamente hay un robo sistemático del hospital, sino que además te están vendiendo un producto que no debería ser comercializado. Y obviamente lo van a vender a menor costo.
Entonces, no sabemos cómo lo han sustraído, no sabemos si está cumpliendo con las buenas prácticas, ¿no? Y importantísimo también siempre ver la fecha de vencimiento, ¿ya? Eso es algo que no debemos olvidar, fecha de vencimiento. Y miren aquí, ¿no? ¿Cómo identificar un medicamento que no debe ser consumido? Por ejemplo, si ya pasó más de 2 meses o ya está vencido, ya no se, de 12 meses, o sea, un año pasó, no lo utilicé un año y de repente ya no lo voy a utilizar, entonces es mejor desecharlo. Si está vencido, con mayor razón, ¿no? Si la fecha de vencimiento no se puede identificar, se borró o no tenía, entonces no se puede consumir definitivamente porque nadie está seguro de qué puede haber pasado con ese medicamento, ¿no? Si el envase está dañado, ¿no? Los recintos de seguridad están eh, rotos, abiertos, entonces tampoco se puede utilizar, ¿no? Si está derramado, por ejemplo, un jarabe, ¿no? La población peruana tiene la costumbre de comprarse un jarabe y dura toda la vida el jarabe. Recuerden que el jarabe tiene contenido de carbohidratos, azúcares, entonces es muy propenso a que se oxide, a que se honguee. Entonces, máximo debería durar pues una semana bien conservado, mejor dicho, un mes bien conservado, ¿no? En un lugar fresco, donde no haya el paso de la luz, quizás de repente en el refrigerador, ¿no? Pero si está a temperatura ambiente, ese medicamento máximo debe estar abierto una semana. O sea, una vez que lo abres, ¿sí? Em, pero si está sellado, obviamente tiene vigencia hasta su fecha de caducidad, ¿no? También si se percibe olores, si hay un color diferente, se notan manchas que no tenían anteriormente, entonces probablemente se ha enmohecido, la humedad los ha dañado. Y si no tiene el envase original, ni hablar, no se puede consumir ese producto, ¿sí? Son pequeñas recomendaciones. Y uno podría decir, oye, si hay falsificación, o sea, no me voy a comprar pues en Capón, en las Malvinas, en aviación, medicamentos, ¿no? Hemos visto que hay blisters de paracetamol en aviación, en la Cachina, y los venden a 2 soles. Te vas a una farmacia del estado, de un centro de salud, y el blister te cuesta 50 céntimos. Seguro, eficaz, de calidad y 50 céntimos. Te vas a la aviación, 2 soles, vencido, hongueado, en mal estado de conservación. Entonces, eh, la autoridad sanitaria ha propuesto el Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos y la mayoría de establecimientos farmacéuticos tienen que colocar sus precios en este en esta plataforma. Entonces, aquí tenemos, primero, un establecimiento legalmente autorizado. Segundo, tenemos quién es el director técnico, a quién podemos quejarnos o por quién podemos preguntar. Tercero, están los datos del registro del medicamento y también el precio. Entonces, yo reviso la plataforma, veo que hay dos boticas en mi barrio. La botica A vende a 50 céntimos y la botica B vende a 30 céntimos. Yo ya veo cuál me conviene comprar. Pero entiendo, se entendería que están cumpliendo con la normativa porque son por lo menos legalmente constituidos, ¿no? Entonces, y podemos saber a qué farmacéutico dirigirnos, ¿no? Porque esta información está contemplada en esta plataforma. Entonces, esta es la alternativa segura para comprar medicamentos, como repito, seguros, eficaces y de calidad. Y si no encontráramos estos tres beneficios, entonces podemos hacer una denuncia como se había mencionado. Y tenemos los datos de los responsables. Entonces, eh, la mayoría de boticas que están adscritas al Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, eh, por la experiencia, se conducen de manera formal. Claro, puede haber una u otra que no lo haga, pero por lo general digamos, la manera más segura de adquirir medicamentos, ¿no? También podemos ir a las farmaminsas, ¿no? Esta es una estrategia del ministro actual, ¿no? Y ya se han inaugurado 13 farmaminsas y se tiene proyectado ir aumentando, por lo menos en Lima Metropolitana, ¿no? En Huancayo les había mencionado que ya se habían abierto 10 más y seguramente en el interior del país también ya hay estas farmaminsas o boticas institucionales. Entonces también es una gran alternativa. Aquí siempre se te pide receta. A veces la población no quiere ir a estos lugares donde son los medicamentos económicos porque no tiene receta, porque aquí siempre va a haber un farmacéutico que te va a pedir la receta médica, ¿qué es lo que corresponde? Ahora, nosotros tenemos una forma también de difundir, que es el TikTok y el Facebook.
Son dos alternativas interesantes en las que uno puede encontrar ahí todos los operativos que se han hecho, ¿no? Las difusiones que se realizan a través de estas dos redes sociales, ¿no? Entonces, quiero agradecer la invitación que me han hecho. Espero que tengan algunas consultas y yo estoy pues llano a absolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. No sé si hay alguna consulta de parte de los participantes. Pueden escribir también al chat, las podemos leer. Sí, una consulta. Buenas noches con el doctor Luis. Doctor Luis, una pregunta sobre los farmaminsas. Usted dice que aquí se venden todos los productos, imagino que fármacos que están en el petitorio nacional, obligación, ¿no? Pero también se venden aquí en los farmaminsas productos comerciales, fármacos comerciales de marca, por decirlo Lamentablemente así, no. y el Sí, precio. entiendo la pregunta. La mayoría de estos herramientas tienen medicamentos del petitorio, ¿sí? Pero que lo que buscan es justamente tener medicamentos de bajo costo. La mayoría son genéricos, no se ofrecen productos de marca en estos farmaminsas. Ok. Doctor, ¿qué pasa con la gratuidad de los medicamentos que tienen que ser dados de forma gratuita en todos los hospitales, MINSA, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de poner los farmaminsas si se supone que tiene que ser gratuito todo el medicamento que va a los pacientes, ¿no? Que acuden a los hospitales del MINSA? ¿Mm? Claro, es válida su observación, doctora. Cuando uno se encuentra enfermo, acude, ¿no? a un hospital del Estado y ahí no se le tiene que cobrar nada. Se entiende que el paciente está cubierto totalmente. Sin embargo, hay personas que lo hacen, de repente queda muy lejos, quizás hay circunstancias en las que los cupos se han agotado, ¿no? También entendemos que hay desabastecimiento en algunos hospitales, entonces una alternativa es este Farmamisa. Hay gente que acude de repente a consulta particular y entonces con esa receta puede ir también al Farmamisa. Son, digamos, alternativas para la situación de la salud a nivel nacional. No tenemos un sistema de salud pues adecuado como quisiéramos. Ya desde con este dato que les doy, de repente se entiende mejor. OMS sugiere que por lo menos el 6% a más del PBI debería estar, ¿no? Inyectado al sistema de salud, pero en el Perú no se llega ni siquiera al 4%. Entonces estamos por debajo de lo que recomienda OMS inclusive, solamente por dar un dato. Entonces ya nos damos cuenta que el sistema de salud no es bueno, pero también significa que el peruano debería de cuidar su salud. Entonces evitar la comida chatarra, evitar las parrandas, evitar trasnocharse, pero nos damos cuenta que nuestra población no es así. Ya se viene la Ujú. fiesta X y ya nos llenamos de comida chatarra. Entonces sabemos que la salud es cara en el Perú. Sabemos que la salud no es buena en el Perú, ¿no? El sistema de salud no es bueno, pero sin embargo tampoco nos cuidamos. Entonces también hay que hacer una suerte de mea culpa. Ya, doctor. Sin embargo, mi opinión es, se contrapone a la gratuidad de los medicamentos para las personas que menos tienen. Mi opinión. O Sí, sea, es se válido. contrapone la farmaminsas con la gratuidad, con el objetivo que tiene el MINSA, se contrapone a mi humilde opinión, doctor. No es cierto lo Bueno, que usted dice. gracias. Doctora, yo también estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, también hay que recordar que existe el SIS, ¿no? Y en el SIS todo es gratis, ¿no? Hasta la operación inclusive. Y también nos hemos dado cuenta que en el SIS están adscritos personas que tienen edificios de 3 pisos, que son informales, no pagan a SUNAT, pero sin embargo, ¿no? Tienen ganancias por encima del promedio, pero sin embargo están en Ujú. el SIS. Cuando pudieran estar en una clínica, pero ellos acuden al SIS. Entonces, lamentablemente, pues, no todo es honesto.
no es transparente del todo. Entonces son Mm, alternativas, no serán las mejores, pero por lo menos se busca paliar el desabastecimiento de medicamentos. muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra consulta? Si hay alguna consulta, encantado. Buenas noches. Un favor, hablo de Arequipa. Quisiera saber si hay alguna obligatoriedad de reportar los precios en el observatorio de precios, porque muchas veces encontramos un producto en las cadenas a un precio indicado y cuando vamos nos dicen que hace meses que ya no tienen. Sí, doctora. Están obligados los establecimientos farmacéuticos a reportar mensualmente sus precios. Si hubiese alguna modificación en sus precios, ellos lo tienen que modificar. Y si usted ha consultado el observatorio y se me ocurre, dice que cuesta un sol, pues se lo tienen que vender a ese precio, ¿no? Entonces, si no es así, usted puede hacer la denuncia, como le habíamos mencionado. Aquí usted hace su denuncia, ¿no? Y entonces la autoridad sanitaria va a visitar a ese establecimiento y lo va a sancionar como corresponde. Están obligados. Ahora, si es que ellos no tienen el producto, puede, ahí puede haber eh, cierta permisividad, ¿no? Porque de repente se le terminó en el mes, ¿no? Pero si usted dice que sigue apareciendo y es mes tras mes, entonces también se puede hacer la denuncia. En el mes de repente podría ser válido, ¿no? O sea, ellos han reportado el medicamento, pero a inicios del mes, pero se les acabó el stock. Pues todavía tiene cierta disculpa, pero si sigue apareciendo y encima mes a mes no lo tienen, entonces ellos deberían retirarlo y colocar solamente lo que tienen. Ellos están obligados a hacer estos reportes de manera mensual. Otra pregunta, doctor. Sí, Hola. sí, doctora, le Sí, escucho. otra pregunta. Y si fuera el caso, ¿no? De que si un establecimiento farmacéutico adquiere medicamentos bajo factura, con toda la normativa que obliga, y resulta que estos medicamentos, algunos son Bamba, pues, ¿no? Falsificados. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Denunciamos a la droguería o a la distribuidora o primero se hace el descargo con la empresa que trae el medicamento, si Bien, fuera el caso? si uno identifica, o sea, y nos ponemos en el escenario, la botica X compra a la droguería Y. Entonces se entiende que cuando la mercadería llega a la oficina farmacéutica, el director técnico hace una revisión organoléptica, ¿no? Eso está en los POEs, revisa el medicamento Ya. que ha ingresado y se da cuenta que organolépticamente que algo está mal, ¿no? Él conoce el medicamento, empieza a ilustrarse, revisa los registros sanitarios en la página de IGEMIR y se da cuenta que no calza, digamos, ¿no? Entonces, ante la sospecha, hace el reclamo y entonces el culpable aquí sería pues la droguería que ha vendido ese producto falsificado, ¿ya? Entonces, es importante que el químico farmacéutico cuando recepcione el producto haga, ¿no? Se llene los formatos tal cual lo dicen los POEs. Pero si en otro escenario el farmacéutico brilla por su ausencia, nunca está en la botica, solo deja su plaquita y se retira, que es lo que sucede normalmente. El medicamento ya ingresó, ya está en los anaqueles, entonces aquí los culpables son ambos. O sea, no podemos, digamos, eh, coloquialmente decir, echarle la pelota solamente a la droguería, porque hay también incurrido en falta el establecimiento farmacéutico, la oficina farmacéutica. ¿Por qué no se han cumplido los POEs? El farmacéutico nunca está, y entonces el personal técnico no tiene la expertise como para poder identificar si es que estaba mal o no el producto, ¿no? Y entonces hay una responsabilidad compartida. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando se Mm, hace medicamentos.
Aquí veo Muchas un, gracias, doctor. Muchas gracias. muy bien, doctora. Veo un mensaje dice, buenas noches, los ungüentos como frotaciones con salicilato de metilo, mentol, alcanfor, luego preparados, ya que el precio en el mercado es alto. ¿Qué tanto sería la responsabilidad mía de acuerdo a la ley? Para ser preparados galénicos hay que tener autorización. Se hacen en establecimientos farmacéuticos que solicitan la autorización sanitaria de funcionamiento a la autoridad. Entonces, no habría problemas en fabricar este tipo de productos. El problema es cuando no se ha cumplido con la normativa, cuando no se ha solicitado la autorización sanitaria de funcionamiento, cuando no se tiene pues los ambientes adecuados para poder hacerlo. Pero si uno cumple con la normativa no tiene ningún inconveniente. Eso para responderle al mensaje que nos han colocado en el chat. Muy bien, ¿alguna consulta adicional? Bien, doctor Luis, parece que eso es todo por el momento. Y solo queda de parte del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa agradecer su participación del día de hoy, también a nombre del Consejo Directivo 2025-2026, por esta importante información que ha podido compartir con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que podamos tenerlo aquí presente. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero haber contribuido en la lucha contra la falsificación de medicamentos en el Perú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Por favor, nos mantenemos en sala para recibir la información de la señorita Karen Torres, que del área de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, quien tiene información importante para compartir con nosotros con respecto al beneficio que tiene los agremiados del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa y la Universidad Norbert Wiener gracias a este convenio. Eh, Señorita Karen Manuel, adelante, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Agradecemos el espacio al Colegio Químico Farmacéuticos de Arequipa, ¿no? Y la presentación del ponente que realmente ha resaltado estos primeros minutos, ¿no? El respeto a la ilegalidad de los medicamentos. Quien les saluda soy la doctora Ánica Remusgo, actual coordinadora de la maestría en Ciencia Criminalística. No sé si me puede permitir, por favor, es, compartir para poder explicar sobre la maestría en ciencia criminalística, por favor. Intento, pero estoy inhabilitada. No sé si me escucha. Sí, sí, dame un momento, por favor. Gracias. Bien, ya está. ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, todo muy bien. Escuela privada. Sí, doctora. Muchísimas gracias. La Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, ¿no? Actualmente tiene más de 13 años de experiencia formando egresados en la maestría de Ciencia Criminalística y todo lo que es en Derecho. Y todas las oportunidades frente a esto también se da basado en la certificación ISO 9001 y actualmente también tenemos la licenciatura con la SUNEDU. Tenemos a través de las relaciones internacionales alianzas importantes que fortalece el desarrollo del profesional egresado de la maestría en ciencia criminalística y posgrado con la Universidad de Arizona, con la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Tenemos convenios que nos permiten fortalecer a través de clases espejo, foro, pasantías internacionales, ¿no? La maestría en ciencia criminalística es una maestría 100% a distancia.
Es una maestría que les va a dar a ustedes las herramientas para identificar las mejores evidencias en base a las tecnologías y el avance científico para la toma de decisiones frente a un proceso. Justamente ahí, ¿no? Se desarrolla a través de una plana docente con altísima trayectoria, una malla curricular que ustedes van a compartir, 12 asignaturas vinculadas a la ciencia criminalística y 4 de investigación. Van a compartir con los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, ¿no? Experiencias que van a ser basados en una pasantía, ¿no? Y también tenemos convenio con el Ministerio de Salud, que le va a dar también oportunidad para hacer laboratorios dentro de lo que es, ¿no? Toxicología forense, ¿no? Justamente ahí tenemos al doctor Henry Montellanos, responsable, ¿no? Para todos los químicos farmacéuticos. La maestría se desarrolla, ¿no? A distancia, ¿no? Con el método de caso, generalmente todas las asignaturas utilizan casos. El objetivo, como les reiteraba, está dirigido, ¿no? A profesionales, ¿no? Psicólogos, abogados, ¿no? Contadores, policías, ingenieros, biólogos, químicos, farmacéuticos, ontólogos, médicos y otros afines que desean participar en los conocimientos de la ciencia criminalística, ¿no? La enseñanza de la maestría es a través del aula invertida y ustedes van a tener materiales a través de la plataforma Canvas, ¿no? Con conferencias y charlas. Se va a desarrollar el método de casos, ¿no? Y a través de eso también va a haber el aprendizaje basado, ¿no? En la investigación. Van a elaborar su proyecto para sustentar la tesis. Incluso la tesis es de 2, se le puede dar esa facilidad. Los convenios van a permitir el fortalecer una visión globalizada en la enseñanza, ¿no? Aquí hay una imagen, por ejemplo, nuestra relación con la Universidad Antonio Nariño, una de las mejores universidades de Colombia, fortalece para que los estudiantes puedan participar en los laboratorios y en los campos de desarrollo, donde van a ver todo lo que es la ciencia criminalística, el procesamiento de la escena del crimen, y le dan una certificación finalizada esta experiencia de una semana. Está programado del 9 al 16 de agosto. Justamente en ese periodo los estudiantes viajan y tienen esa experiencia vivencial de una semana dentro de los laboratorios, visitan a las unidades de criminalística referentes en Bogotá, Colombia, ¿no? Aquí tengo justamente al doctor José Jauregui, quien nos ha acompañado a los estudiantes, ¿no? En la misión académica desarrollada en la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Hola, mi nombre es José Jauregui, docente de la maestría en Ciencia Criminalística, y fui tutor en la pasantía en la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Juntos con los maestrandos hemos visitado el campo rural USME, el Centro de Investigación Forense y Tecnología del Tránsito, a realizar trabajos de campo de manejo del lugar de los hechos y de las ciencias forenses. Así también la Escuela de Investigación Criminal, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras más. Empoderados con nuevos conocimientos, así como de estrategias en docencia y de investigación científica. Buscaremos, sobre todo, la cultura de calidad, orientados, por lo tanto, a las acreditaciones y certificaciones. Recomiendo a los futuros estudiantes de la maestría, ya que les proporcionará habilidades especializadas, redes profesionales extensas y una comprensión profunda del procesamiento de la escena del crimen. Hola, mi nombre es... Justamente, ¿no? Parte del proceso de la asignatura de técnicas de procesamiento de la escena del crimen, justamente como ustedes pueden ver la malla curricular, es que se desarrolla la pasantía vinculado a esa asignatura, ¿no? Nuestra malla curricular está vinculado a la ciencia criminalística. Tenemos 4 ciclos, de los cuales 2 están vinculados a la ciencia criminalística, como ustedes pueden visualizar. Se va a desarrollar en un periodo de 16 meses, cada ciclo es de 4 meses. Como ustedes pueden ver, ¿no? Dentro del desarrollo de la especialidad en química y toxicología forense, tenemos a la asignatura de pericias de química y toxicología forense, ¿no? Pericias de balística, pericias de psicología y sociología forense, ¿no? En los siglos 4, pericias de contabilidad y economía forense, pericias de ingeniería forense, informática forense, todos estos asignaturas vinculadas a los laboratorios
¿no? Para que puedan ustedes, ¿no? En forma coordinada participar y fortalecer su aprendizaje. Y también se van a desarrollar asignaturas 4 justamente para avanzar su trabajo de investigación, sustentar y obtener el grado de maestro en ciencia criminalística, ¿no? Es importantísimo que el egresado, ¿no? logre las competencias en investigación y para ¿no? Tomar justamente evidencias en el proceso judicial, ¿no? Gestiona procesos criminalísticos, ¿no? A través de lo que es análisis de pruebas para resolver el crimen, ¿no? Y luego también dirige equipos forenses, fomentando la colaboración multidisciplinaria, propone innovaciones, mejora la eficiencia y precisión en la investigación criminal y llega a implementar sistemas de calidad, ¿no? Que fortalece la fiabilidad de las pruebas y resultados forenses, ¿no? Nuestra plana docente son docentes de alta trayectoria, justamente en la asignatura de toxicología forense tenemos al doctor Henry Montellanos Cabrera, químico farmacéutico, maestro en químico de alimentos especializado en toxicología, perito toxicológico en el Ministerio Público, y todos los maestros son de altísima trayectoria, como les reitero, fortaleciendo el aprendizaje, ¿no? de los futuros egresados de la maestría de ciencia criminalística, ¿no? Nuestra plana docente también, ¿no? En investigación les va a fortalecer de tal manera que ustedes van a finalizar con un trabajo que van a sustentar y van a obtener su grado de maestro en ciencia criminalística a nombre de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Complementario, también tienen ustedes una certificación especializada justamente como certificado en perito criminalístico, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque también les da una certificación que no tiene ningún costo, es complementario a su desarrollo como maestro en ciencia criminalística, ¿no? Ahí, por favor, así me ayudas, Karen, ejecutiva del área comercial. Gracias. Karen, bueno, parece que es. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Gracias, doctora Ánica. Gracias también al doctor Edgar Cosilla por su ponencia. Gracias también al doctor Mauricio Tobal por esta plataforma también, ¿no? Para poder comentarles acerca de la maestría en ciencia criminalística que ofrece la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Comentarles a todos los agremiados del colegio profesional que tienen un beneficio con la Universidad Norbert Wiener. Hay un 20% de descuento, ¿no? Para todos los agremiados habilitados. Estamos empezando ya, doctora Ánica, la maestría en ciencia criminalística. Comenzamos el primer inicio del año el 24 de marzo. Es una maestría totalmente virtual, con clases todos los sábados desde las 8 hasta la 1:30 de la tarde. Es una maestría de 16 meses, son 48 créditos que se registran en SUNEDU. Y para poder iniciar esta maestría, poder iniciar su capacitación, la universidad le pide ciertos requisitos, ¿no? Como su grado o título profesional registrado en SUNEDU, una ficha de admisión, que es un formato de la misma universidad, la copia de su DNI y el pago por derecho de admisión de 300 soles para iniciar el proceso de admisión, ¿no? Todos estos documentos para iniciar esta maestría se elevan al área de admisión, se genera una entrevista telefónica y luego ya pueden hacer los pagos siguientes, ¿no? La siguiente PPT, por favor, doctora Ánica, para comentarle acerca de los beneficios con el colegio profesional, ¿no? De los descuentos que tenemos. Listo. La maestría en ciencia criminalística, como les comentaba también el doctor, es una maestría de alta especialización en peritaje forense e investigación científica del delito, ¿no? Empezamos ya este 24 de marzo, ya nos están quedando pocas vacantes debido a su demanda y la maestría tiene la inversión de 15.448 soles, ¿no? Tenemos algunos descuentos de 15% de descuento, grupal o referidos, tenemos el 20%, que es aquí donde tenemos el beneficio con el Colegio Profesional de Químicos Farmacéuticos Departamental de Arequipa, es decir, la inversión es de 15.448 y con el 20% de descuento con el beneficio les quedaría en 12.478. Esto se divide en 300 soles de admisión, lo que le había comentado, el proceso de admisión, 300 soles de matrícula, y lo puede hacer en 16 cuotas, ¿no? 16 cuotas porque son 16 meses que tiene la duración la maestría.
O lo puede hacer también en 20 cuotas, ¿no? No tienes recargo de interés, es directamente con la misma universidad. En 16 cuotas con el descuento le quedaría en 742 y en 20 cuotas le quedaría en 594 soles, ¿no? Este es el beneficio que tenemos con el colegio profesional. Yo los invito a que puedan participar. No sé si se escucha ahora. Sí. Yo les invito a que puedan participar, a comentarle a sus colegas, a su compañero, en poder iniciar esta maestría. Nos están quedando ya pocas vacantes para este inicio de 24 de marzo. Estoy dejando también mis datos en el chat. Si gustan cualquier duda para poder ayudarles por WhatsApp o por correo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Ánica. Muchísimas gracias también al doctor Costilla, al doctor Mauricio también. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Arequipa, ¿no? Al equipo que ha permitido hoy compartir, ¿no? A cada uno de ustedes por vuestro tiempo. Agradecemos a esta conferencia que se ha compartido. Muchísimas gracias, Manuel, por este momento. Gracias, Catherine. Muy buena noche con todos. Gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo webinar con la Universidad Norbert Junior. Buenas noches Sí, con muchas gracias con todos Gracias. a este nuevo Consejo Directivo 2025-2026. Yo soy decano, Gracias. decano Fernando Gamero. Muy agradecido. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias.